reproche. Fue un movimiento simple, casi discreto, pero definitivo. Sofía lo sintió en el cuerpo apenas cruzó el límite del recinto, como si el aire cambiara de densidad de un paso al otro. El mundo no se volvió más fácil. Solo se volvió más honesto. El camino que se abría delante no estaba marcado. No había señales ni promesas. Era una franja de tierra irregular, extendiéndose entre colinas bajas y campos abiertos. El tipo de camino que no se elige por seguridad, sino por coherencia. Mateo caminaba a su lado, cargando una mochila ligera. No preguntó a dónde iban. No necesitaba saberlo aún. Para él, lo importante era que avanzaban juntos. Esa certeza bastaba. Furia seguía detrás, con paso firme, sin urgencia. Ya no había cercas que definieran su espacio. El animal se movía con una libertad contenida, como si entendiera que salir no significaba perder estructura, sino asumir otra responsabilidad. Sofía observó ese detalle con atención. La libertad, comprendió, no era ausencia de límites. Era elección consciente de cuáles sostener. El sol avanzaba lentamente en el cielo, iluminando el paisaje con una luz clara, sin dramatismos. El silencio que los rodeaba no era vacío. Estaba lleno de sonidos pequeños, el roce del viento, el crujir de la tierra bajo los pasos, la respiración acompasada de Furia. Era un silencio que no exigía respuestas. Sofía caminaba sin apuro. Cada paso parecía acomodarse dentro de ella con una precisión nueva. No sentía euforia. Tampoco temor. Sentía algo más difícil de nombrar, alineación. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a un sistema externo. Estaba iniciando algo propio. Mateo rompió el silencio. ¿Ya terminó?, preguntó. Sofía tardó unos segundos en responder. No, dijo finalmente. Cambió. ¿Es mejor? Sofía miró el horizonte. Es más verdadero. El niño asintió, aceptando la respuesta como aceptan los que no necesitan certezas completas para seguir caminando. Conforme avanzaban, el paisaje comenzó a mostrar signos de presencia humana. Una casa aislada a lo lejos. Cercas bajas. Animales pastando sin vigilancia directa. No era un lugar de paso constante. Era un territorio donde la vida se sostenía sin espectadores. Sofía sintió algo distinto entonces. No presión. Expectativa. No externa, sino interna. La pregunta que se abría no era qué demostraría ahora, sino cómo sostendría lo que había elegido sin la estructura que antes le daba forma por contraste. Furia se detuvo un momento, levantó la cabeza y olfateó el aire. No había amenaza. Solo novedad. Sofía se detuvo también. No para controlarlo, sino para acompañar ese reconocimiento del entorno. No necesitaban apurarse. El tiempo ya no era una herramienta de evaluación. A lo lejos, se escuchó el sonido de un motor viejo. Un vehículo se acercaba lentamente por un camino lateral. Sofía no se tensó. No ocultó su presencia. Se limitó a esperar. El vehículo se detuvo a cierta distancia. Un hombre mayor descendió, observándolos con curiosidad tranquila. No había juicio en su mirada. Solo interés genuino. Buen animal, dijo, señalando a Furia. No se ven muchos así. Sofía asintió. No es un animal común. El hombre sonrió levemente. Eso se nota. Hubo una pausa. ¿Buscan algo?, preguntó. Sofía pensó antes de responder. Buscamos trabajo, dijo. Y un lugar donde no tengamos que explicar demasiado. El hombre los observó un segundo más. Luego miró el camino que se perdía detrás de ellos. Aquí nadie explica mucho, dijo. Se hace. No fue una promesa. Fue una posibilidad. Mateo levantó la mirada hacia Sofía. Ella no respondió de inmediato. Observó el entorno, la forma en que Furia permanecía tranquilo, la ausencia de tensión en el aire. No decidió en ese instante. No hacía falta. Agradeció al hombre y siguieron caminando. Mientras avanzaban,
Sofía comprendió que el episodio 7 no sería sobre resistencia ni confrontación. Sería sobre construcción. Sobre sostener una forma elegida sin la presión constante de un sistema que intenta definirte. El desafío ahora era otro. No demostrar quién era, sino vivirlo, día tras día. El camino se extendía delante, abierto, irregular, real. Y Sofía avanzó por él con la calma de quien ya no huye, ni espera ser encontrada. El camino continuó sin exigir definiciones inmediatas. Eso, para Sofía, era nuevo. Durante mucho tiempo, cada paso había sido observado, medido, interpretado. Ahora, en cambio, nadie parecía esperar nada de ellos. La ausencia de expectativa externa resultaba casi desconcertante. Avanzaron hasta que el sol comenzó a inclinarse. El terreno se volvió más irregular, salpicado de piedras y matorrales bajos. A un costado, una cerca vieja marcaba el límite de una propiedad amplia, cuidada sin exceso. No había señales visibles de vigilancia, pero el lugar transmitía orden. Un orden vivido, no impuesto. Mateo caminaba unos pasos delante, atento a cada novedad. Se detenía a observar huellas en la tierra, insectos moviéndose entre las piedras, ramas quebradas por el paso de animales. No hablaba mucho. Estaba aprendiendo el territorio con el cuerpo. Furia seguía con paso firme, sin desviarse. No necesitaba indicaciones. Su forma de moverse revelaba algo distinto a la obediencia, orientación. Sabía dónde estaba y cómo avanzar sin invadir. Sofía notó ese detalle con atención. La libertad no lo había vuelto errático. Lo había vuelto más preciso. Llegaron a una zona donde el terreno se abría en un claro amplio. Una construcción baja se alzaba al fondo, paredes de piedra, techo de madera, marcas del tiempo visibles pero no descuidadas. No era una gran finca. Era un lugar trabajado con constancia. El hombre que habían visto antes estaba allí, apoyado en una cerca baja, como si hubiera sabido que volverían a pasar por ese punto. No levantó la voz. No hizo gestos amplios. Solo esperó. Pensé que quizá regresarían por aquí, dijo. Sofía se detuvo a una distancia prudente. No prometimos nada. Ni yo ofrecí nada, respondió él con calma. Se miraron unos segundos. No era un intercambio de poder. Era un reconocimiento mutuo de límites. Me llamo Julián, dijo finalmente. Esto no es un lugar de paso. Pero tampoco es un lugar que cierre puertas sin escuchar. Sofía asintió. Sofía. Y él es Mateo. El hombre miró al niño y luego a Furia. Aquí no preguntamos de dónde viene nadie, dijo. Solo cómo trabaja. Eso no sirve, respondió Sofía. Julián se apartó de la cerca y señaló el terreno. Hay trabajo. No es liviano. No es rápido. Y no hay espectadores. Sofía no respondió de inmediato. Observó el lugar con detenimiento. No buscaba comodidades. Buscaba coherencia. El silencio del espacio, la forma en que los animales se movían sin agitación, la ausencia de instrucciones colgadas en las paredes, todo indicaba una lógica distinta a la que había dejado atrás. ¿Qué espera de nosotros?, preguntó. Julián pensó antes de responder. Que cuiden lo que tocan, dijo. Y que no finjan ser otra cosa. Mateo miró a Sofía, esperando su reacción. Ella respiró hondo. No sabemos quedarnos sin reglas, dijo. Solo sabemos elegirlas. Julián sonrió apenas. Aquí cada uno aprende cuáles necesita. No hubo acuerdo formal. No hubo condiciones escritas. Solo una invitación implícita a probar. Sofía entendió que esa era la verdadera prueba del episodio 7, sostener su forma sin el marco que antes la definía por oposición. Se instalaron cerca del claro, sin ocupar la casa principal. No por desconfianza. Por respeto. Furia se acomodó bajo la sombra de un árbol grande, atento pero relajado. Mateo dejó la mochila en el suelo y se sentó, observando todo con una mezcla de cansancio y curiosidad. El día avanzó lentamente.
Sofía ayudó a Julián con tareas simples: reparar una cerca caída, mover herramientas, observar animales sin intervenir. Nadie dio órdenes innecesarias. Nadie explicó más de lo requerido. El trabajo se hacía, y en ese hacer se transmitía lo esencial. Sofía notó algo importante: nadie miraba a Furia como un espectáculo. Era visto como lo que era: un animal fuerte, presente, sin adjetivos. Eso la alivió más de lo que esperaba. Al caer la tarde, Julián se acercó con 2 tazas de metal. «No es mucho», dijo. «Pero alcanza». Sofía aceptó la taza. «¿Alcanza?», repitió. Mateo bebía en silencio, observando el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. «Aquí no nos miran raro», dijo de pronto. Sofía sonrió apenas. «Porque aquí nadie está midiendo». La noche llegó sin peso, sin focos artificiales, sin cronogramas. Sofía se sentó cerca de Furia, no para vigilarlo, sino para acompañarlo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era una herramienta de resistencia. Era simplemente silencio. Comprendió entonces que el episodio 7 no sería fácil. Construir sin oposición exige una claridad aún mayor. Ya no habría un sistema contra el cual definirse. Todo dependería de la consistencia diaria. Y esa, sabía, era la prueba más exigente de todas. El fuego pequeño que habían encendido crepitaba suavemente. Mateo se quedó dormido apoyado contra ella. Furia respiraba con calma. Sofía miró el cielo abierto, sin estructuras, sin reflectores, sin evaluadores. El camino no se había terminado. Pero por primera vez, no sentía que tuviera que defender cada paso. La mañana se abrió sin prisa, como si el día mismo estuviera aprendiendo a caminar en ese lugar. No hubo un sonido que marcara el inicio. Solo la luz filtrándose entre las hojas, el aire fresco descendiendo por el terreno y el silencio vivo de un espacio que no necesitaba ser controlado. Sofía despertó antes que los demás, no por inquietud, sino por hábito. Permaneció unos instantes acostada, escuchando. No había motores, ni pasos apresurados, ni voces organizando el día. Esa ausencia, lejos de tranquilizarla del todo, le exigía una atención distinta. Allí nadie imponía un ritmo. Cada uno debía encontrarlo. Mateo dormía profundamente, con el rostro relajado y el cuerpo extendido sin defensas. Sofía lo observó con una mezcla de alivio y responsabilidad. Ese descanso pleno no era casual. Era la consecuencia directa de haber salido de un lugar donde incluso el sueño era evaluado. Furia permanecía de pie bajo el árbol grande, inmóvil pero despierto. No vigilaba. Estaba presente. Su respiración era lenta, acompasada, como si el espacio mismo lo hubiera invitado a soltar una tensión antigua. Sofía se levantó y caminó hacia él sin tocarlo. No necesitaba hacerlo. Bastaba con compartir la cercanía. El terreno comenzaba a mostrar su lógica. No había una división estricta entre zonas de trabajo y descanso. Todo parecía responder a un uso constante, práctico, sin jerarquías visibles. Sofía entendió que ese tipo de orden no se aprende rápido. Se absorbe con el tiempo. Julián apareció más tarde, caminando desde la casa sin hacer ruido innecesario. No saludó de inmediato. Observó el cielo, el estado del suelo, la posición de los animales. Solo después se acercó. «Hoy no hay mucho que explicar», dijo. «Si quieren quedarse, empiecen por mirar». Sofía asintió. «Eso sabemos hacer». No hubo más indicaciones. Cada uno se movió según su criterio. Mateo se levantó poco después, todavía somnoliento, y se sentó cerca de una cerca baja, mirando cómo un grupo de animales se desplazaba sin prisa. No intentó acercarse. Solo observó. Sofía comenzó ayudando con tareas pequeñas. Recogió herramientas, revisó un tramo de tierra erosionada, ayudó a reforzar una valla que no estaba rota, pero sí debilitada por el uso. Nadie corrigió su forma. Nadie la observó de manera directa. Esa libertad, comprendió, era una prueba más exigente que cualquier supervisión.
En un momento, notó que Julián observaba a Furia desde cierta distancia. No con interés técnico. Con respeto. No intenta imponerse, dijo. Tampoco se esconde. Nunca lo hizo, respondió Sofía. Julián asintió. Eso es raro. Y valioso. El día avanzó sin cortes. No hubo pausa definida para comer. Cada uno se detuvo cuando lo necesitó. Sofía se dio cuenta de que, en ese lugar, el cansancio no era un enemigo a vencer, sino una señal a interpretar. Nadie parecía orgulloso de agotarse. Tampoco avergonzado de detenerse. Mateo se acercó a ella a media mañana. Aquí no sé cuándo está bien parar, dijo. Sofía sonrió apenas. Eso significa que estás aprendiendo. El niño frunció el ceño. ¿Aprendiendo qué? A escucharte, respondió. Al mediodía, el calor se volvió más intenso. Furia se movió hacia una zona de sombra distinta, sin que nadie lo guiara. Sofía lo siguió con la mirada, atenta, pero sin intervenir. Entendió que su rol estaba cambiando. Ya no era sostener bajo presión, sino permitir sin abandono. Esa diferencia era sutil. Y peligrosa si no se comprendía bien. Por la tarde, Julián se acercó nuevamente. No todos se quedan, dijo. Algunos se van cuando notan que nadie les dice qué hacer. Sofía lo miró con calma. No nos asusta decidir. Eso también tiene un costo, respondió él. Lo sabemos. No hubo desafío en el intercambio. Solo constatación. El sol comenzó a descender, tiñendo el terreno de tonos cálidos. Sofía sintió el cansancio en el cuerpo, pero no el desgaste interior al que se había acostumbrado. Era un cansancio limpio, sin capas de presión acumulada. Mateo se sentó junto al fuego pequeño que habían encendido al caer la tarde. Aquí el día no empuja, dijo. Sofía lo miró con atención. Aquí el día espera. Furia se acomodó cerca, sin imponerse, sin reclamar espacio. Sofía se sentó también, apoyando la espalda contra una roca. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Comprendió entonces que el episodio 7 no sería una historia de huida ni de oposición. Sería una historia de permanencia consciente. De sostener una forma sin la necesidad de demostrarla. Eso, sabía, sería más difícil que cualquier enfrentamiento. La noche cayó lentamente, sin luces artificiales que la dominaran. El cielo se abrió amplio, lleno de estrellas visibles. Sofía las observó con una atención tranquila, entendiendo que el camino que habían elegido no ofrecía garantías. Solo continuidad. Y a veces, pensó, eso es lo único que realmente importa. El tercer día comenzó con una claridad distinta. No era solo la luz. Era la forma en que el espacio ya no se sentía ajeno. Sofía lo percibió apenas abrió los ojos, el lugar no la observaba. Simplemente estaba allí. Esa diferencia, sutil pero profunda, modificaba todo. Mateo ya estaba despierto, sentado cerca del árbol grande, trazando líneas en la tierra con una rama. No parecía aburrido. Tampoco inquieto. Estaba concentrado en algo que no necesitaba explicación. Sofía lo observó unos segundos antes de levantarse. Comprendió que el niño estaba encontrando su propio ritmo, sin referencias externas que lo empujaran. Furia se encontraba un poco más lejos que el día anterior. No por distancia emocional, sino por elección espacial. Había cambiado de posición durante la noche, buscando una zona distinta del terreno. Sofía notó ese detalle con atención. El animal comenzaba a apropiarse del lugar sin marcarlo, sin imponerlo. Eso hablaba de una adaptación genuina. Julián apareció más tarde que los días anteriores. No trajo indicaciones. Solo caminó por el terreno, revisando cosas pequeñas, una compuerta mal ajustada, una herramienta fuera de lugar, una zona donde el suelo comenzaba a ceder. Sofía lo siguió con la mirada, entendiendo que allí el trabajo no se organizaba por horarios, sino por necesidad real. Hoy vamos a mover animales, dijo finalmente. Nada complicado. Pero no todos saben hacerlo sin ruido. Sofía asintió.
Nos adaptamos. Julián la miró con atención. No se trata de adaptarse, corrigió. Se trata de no forzar. La frase quedó suspendida. El trabajo comenzó sin ceremonia. No hubo gritos ni gestos amplios. Solo desplazamientos lentos, miradas atentas, silencios oportunos. Sofía se movía con cautela, observando cómo reaccionaban los animales al espacio, a la presencia humana, a los cambios mínimos de dirección. Furia permanecía al margen. No participaba. Observaba. Sofía sintió una leve tensión interna. No por desconfianza, sino por conciencia. Sabía que, en algún punto, su vínculo con él sería leído nuevamente. No por evaluadores, sino por el propio entorno. Mateo ayudaba como podía, llevando pequeños objetos, cerrando pasos innecesarios, aprendiendo sin darse cuenta. Nadie lo corregía de forma directa. Cuando erraba, el error se integraba al flujo del trabajo sin dramatismo. Eso le daba confianza. En un momento, uno de los animales se detuvo, reacio a avanzar. No era miedo. Era resistencia pasiva. Julián se acercó con calma, pero no actuó de inmediato. Miró a Sofía. ¿Qué ves?, preguntó. Sofía observó con atención. No entiende hacia dónde lo queremos llevar, respondió. No veo una salida clara. ¿Y qué harías? Sofía pensó unos segundos. Cambiar el ángulo. No insistir desde atrás. Julián asintió. Hazlo. Sofía se movió despacio, modificando apenas su posición. No tocó al animal. No levantó la voz. El cambio fue mínimo, pero suficiente. El animal avanzó. Julián no comentó nada. Continuó con el trabajo. Ese silencio fue más significativo que cualquier aprobación explícita. Conforme avanzaba la mañana, Sofía comenzó a sentir algo nuevo, responsabilidad sin presión. Nadie le pedía resultados. Nadie esperaba demostraciones. Sin embargo, cada decisión tenía impacto real. No simbólico. No narrativo. Real. Eso exigía un tipo de atención distinta. Furia se movió un poco más cerca del grupo, sin invadir. Algunos animales lo miraron, pero no reaccionaron con tensión. Sofía observó la escena con cuidado. Sabía que no debía intervenir sin necesidad. El vínculo con Furia, ahora, debía convivir con otros ritmos, otras presencias. Mateo se acercó a ella en un descanso breve. Aquí todo pasa despacio, dijo. Pero no se siente vacío. Porque no lo está, respondió Sofía. Solo no hace ruido. El sol alcanzó su punto más alto. El trabajo se detuvo sin anuncio. Cada uno se apartó cuando lo necesitó. Sofía se sentó en una piedra, observando el terreno. Sentía el cuerpo cansado, pero no saturado. La mente, en cambio, estaba alerta, ajustándose a una lógica nueva. Julián se sentó cerca. Algunos creen que salir de un sistema es liberarse, dijo. Pero en realidad es asumir otro tipo de peso. Sofía asintió. Aquí no hay a quien culpar. Exacto. La tarde avanzó con la misma calma densa. Sofía comprendió que el episodio 7 no trataba de reconstruirse después del conflicto. Trataba de aprender a existir sin él. Y eso implicaba reconocer hábitos adquiridos bajo presión, para luego soltarlos. No todos los hábitos eran visibles. Algunos estaban en la forma de anticiparse, de explicarse de más, de sostener tensiones que ya no eran necesarias. Cuando el sol comenzó a descender, Sofía se acercó a Furia. No para guiarlo, para compartir presencia. El animal levantó la cabeza y la miró con calma. No buscaba dirección. Confirmaba vínculo. Mateo se unió a ellos, sentándose en el suelo. Aquí no siento que tengamos que probar nada, dijo. Sofía respiró hondo. Eso es lo difícil. El niño la miró. ¿Por qué? Porque cuando nadie exige, uno tiene que decidir que vale la pena sostener. La noche cayó lentamente. El fuego volvió a encenderse. El día se cerraba sin un final claro, sin logros enumerables,
sin conclusiones contundentes. Pero Sofía comprendió algo esencial. La verdadera prueba no había terminado al salir del recinto. Solo había cambiado de forma. Y ahora, ya no se trataba de resistir un sistema, sino de no reproducirlo dentro de sí. La mañana llegó con una neblina baja que cubría el terreno como un velo discreto. No ocultaba nada, apenas suavizaba los contornos. Sofía despertó con la sensación de que algo estaba cambiando de forma lenta pero constante, como cuando el cuerpo se adapta a un clima distinto sin notarlo de inmediato. Se incorporó con cuidado y observó alrededor. El claro parecía más pequeño que los días anteriores, no porque hubiera encogido, sino porque ya no necesitaba ser explorado. Mateo dormía aún, respirando con calma. Furia se encontraba más lejos, casi al borde del terreno, inmóvil, atento al silencio espeso de la mañana. Sofía se levantó y caminó unos pasos, dejando que la humedad de la tierra se sintiera bajo las botas. No buscaba nada concreto. Aprendía a moverse sin objetivo inmediato. Ese ejercicio, comprendió, era parte de la transformación. La neblina comenzó a disiparse poco a poco. Julián apareció desde la casa con una taza de metal en la mano. No dijo nada al principio. Se detuvo junto a Sofía y miró el terreno como quien mide algo que no se ve. Hoy no vamos a hacer mucho, dijo finalmente. Pero eso no significa que no pase nada. Sofía asintió. Lo entiendo. Julián la miró de reojo. No todos lo entienden. Mateo despertó poco después y se unió a ellos. Se sentó en el suelo, observando cómo la neblina se levantaba lentamente. Parece que el lugar respira, dijo. Sofía sonrió apenas. Siempre respiró. Nosotros no lo escuchábamos. La mañana avanzó sin tareas definidas. Algunos animales se desplazaron por el terreno, buscando zonas nuevas de pasto. Sofía los observaba sin intervenir, reconociendo patrones, tiempos, reacciones mínimas. Comprendía que el trabajo real no siempre implicaba acción directa. A veces consistía en no interferir. Furia comenzó a moverse lentamente, recorriendo un borde del terreno que aún no había explorado. Sofía lo siguió con la mirada, atenta. No había tensión en su cuerpo. Solo una curiosidad medida. El animal se detenía, olfateaba, avanzaba. El espacio lo aceptaba sin resistencia. Mateo se levantó y caminó unos pasos detrás de Sofía. Antes, dijo, siempre sabíamos que iba a pasar. Sofía lo miró. Sabíamos que se esperaba, corrigió. No es lo mismo. El niño pensó en eso. Aquí nadie espera nada. Aquí, respondió Sofía, uno se encuentra con lo que es. La frase quedó suspendida entre ambos. Al mediodía, Julián se acercó de nuevo. Hay algo que quiero mostrarles, dijo. Los condujo hacia una zona más alta del terreno, desde donde se veía una extensión amplia de campos y caminos secundarios. No era un punto estratégico. Era un punto de observación. Desde aquí, dijo Julián, se ve quién se apura y quién espera. Sofía observó el paisaje con atención. Notó cómo algunos caminos parecían más transitados, más marcados, mientras otros apenas se insinuaban entre la vegetación. Comprendió que cada huella era una decisión repetida. ¿Cuál es el correcto?, preguntó Mateo. Julián negó con la cabeza. El que puedas sostener cuando nadie te mira. Sofía sintió el peso de esas palabras con claridad serena. Comprendió que el episodio 7 no estaba construyéndose alrededor de un conflicto externo. Se estaba construyendo alrededor de la responsabilidad de elegir sin testigos. Por la tarde, un sonido distante rompió el silencio. Un vehículo avanzaba por un camino secundario, levantando polvo. No se detuvo cerca. Pasó de largo. Pero su presencia fue suficiente para alterar levemente el ambiente. Sofía observó a Furia. El animal levantó la cabeza, atento, pero no se movió. No había amenaza. Solo una señal de que el mundo exterior seguía existiendo. Mateo miró a Sofía. ¿Van a venir más personas? Sofía no respondió de inmediato.
En algún momento, dijo. Siempre vienen. ¿Y qué hacemos entonces? Sofía respiró hondo. Lo mismo que ahora. ¿Qué es eso? Ser claros. La tarde avanzó con una calma que no era pasividad. Era preparación sin urgencia. Sofía comenzó a notar cómo ciertas tensiones antiguas aparecían sin estímulo externo. La necesidad de anticipar, de justificar, de demostrar utilidad. Las reconoció y las dejó pasar. No todo debía convertirse en acción. Cuando el sol comenzó a descender, Sofía se sentó junto a Furia. Esta vez, se permitió apoyarse levemente en la cerca natural que delimitaba el terreno. No era una barrera. Era un marco. Mateo se unió a ellos. ¿Crees que esto va a durar?, preguntó. Sofía miró el cielo abierto, las sombras largas, el terreno quieto. Nada dura si no se cuida, respondió. Pero algunas cosas merecen el intento. La noche llegó con una claridad distinta a la de los días anteriores. Sofía se sentía menos reactiva, más presente. Comprendió que el verdadero desafío del episodio 7 no era adaptarse al nuevo lugar. Era desaprender la urgencia de ser validada. Mientras el fuego se encendía y el día se cerraba sin conclusiones ruidosas, Sofía entendió algo con una nitidez inesperada. Salir del sistema había sido un acto de coraje. Permanecer fiel a lo elegido, sin aplausos ni presión. Sería un acto de constancia. Y esa constancia, sabía, sería puesta a prueba muy pronto. El día comenzó con un sonido distinto. No era fuerte ni alarmante, pero rompía la continuidad del silencio al que ya se habían acostumbrado. Sofía lo reconoció de inmediato, pasos ajenos. No apresurados. No furtivos. Simplemente pasos que no pertenecían al ritmo del lugar. Se incorporó despacio, sin despertar a Mateo. Furia ya estaba de pie, con la cabeza elevada y el cuerpo orientado hacia el borde del terreno. No había tensión en sus músculos, pero sí atención plena. El animal no reaccionaba por instinto. Evaluaba. Sofía caminó hasta colocarse a su lado, sin tocarlo. Compartieron ese primer momento de observación sin palabras. A lo lejos, dos figuras avanzaban por el camino secundario que bordeaba la propiedad. No parecían perdidas. Tampoco curiosas. Caminaban como quien sabe a dónde va, aunque no pertenezca del todo. Julián apareció desde la casa poco después. No parecía sorprendido. Hoy iba a pasar, dijo, como si hablara del clima. Sofía lo miró. ¿Quiénes son? Vecinos, respondió. No vienen a ayudar. Tampoco a molestar. Vienen a mirar. La frase fue clara. Y suficiente. Las dos figuras se detuvieron a cierta distancia. No cruzaron ningún límite visible. Uno de ellos levantó la mano a modo de saludo breve. Julián respondió con el mismo gesto. No hubo invitación inmediata. Mateo despertó y se acercó con cautela. ¿Nos conocen?, preguntó en voz baja. Ahora sí, respondió Sofía. El silencio se estiró unos segundos más. Finalmente, Julián avanzó unos pasos. Buen día, dijo. ¿Qué los trae por aquí? Uno de los hombres respondió con naturalidad. Vimos movimiento estos días. Y al animal. Sus ojos se deslizaron hacia Furia sin disimulo. No había codicia. Tampoco admiración exagerada. Era una mirada de evaluación práctica. Sofía lo notó de inmediato. No está en venta, dijo Julián antes de que nadie preguntara. El hombre sonrió apenas. No preguntamos eso. Sofía comprendió entonces que el episodio 7 comenzaba a abrir una nueva capa. Ya no se trataba solo de aprender a vivir sin sistema. Se trataba de cómo sostener esa forma cuando el mundo empieza a rodearla. Los hombres permanecieron unos minutos más, intercambiando palabras simples con Julián. Preguntas sobre el clima, sobre el terreno, sobre el trabajo. Nada invasivo. Pero Sofía percibía el subtexto con claridad, estaban midiendo. Furia no se movió. Su presencia era estable, sin desafío. Sofía sintió una leve tensión interna,
no por miedo, sino por memoria. Recordó otros lugares, otras miradas, otros comienzos de presión que se disfrazaban de interés casual. Mateo se acercó a ella. ¿Esto es como antes?, preguntó. Sofía negó suavemente. No todavía. Cuando los hombres se retiraron, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Algo había quedado flotando en el aire. No una amenaza. Una posibilidad. Julián se sentó en una piedra cercana. No todos los que miran quieren tomar, dijo. Pero casi todos quieren entender. ¿Y eso es malo?, preguntó Mateo. Depende, respondió Julián. Entender a veces es el primer paso para querer cambiar algo. Sofía permaneció en silencio. Sabía que ese era el punto exacto donde la constancia empezaba a ser probada desde fuera. No con órdenes. Con expectativas implícitas. El resto del día transcurrió con una atención distinta. Sofía continuó con las tareas habituales, pero ahora notaba cómo cada gesto podía ser observado en el futuro, comentado, reinterpretado. No por Julián. Por otros. Esa conciencia no la paralizó, pero la volvió más precisa. Por la tarde, Julián se acercó de nuevo. No puedo prometerte que nadie vendrá a preguntar cosas, dijo. Este lugar no es invisible. Sofía asintió. No buscamos invisibilidad. ¿Entonces qué? Sofía miró a Furia, luego a Mateo, luego al terreno abierto. Buscamos coherencia, dijo. Aunque sea incómoda. Julián sonrió con una mezcla de respeto y advertencia. Eso atrae atención. Lo sabemos, respondió Sofía. Pero también filtra. El sol comenzó a descender, proyectando sombras largas sobre el terreno. Sofía sintió el cansancio del día, no físico, sino mental. No era desgaste. Era responsabilidad creciente. Mateo se sentó junto a ella. Antes teníamos reglas claras, dijo. Aquí todo es más confuso. Aquí, respondió Sofía, las reglas no vienen escritas. Se revelan con el tiempo. ¿Y si alguien no las respeta? Sofía pensó unos segundos. Entonces sabremos que no es nuestro lugar. La noche llegó con una quietud expectante. El fuego se encendió como cada día, pero esta vez Sofía lo miró con una conciencia distinta. Sabía que el episodio 7 estaba entrando en una fase nueva. La constancia ya no sería solo interna. Comenzaría a ser observada, comentada, tal vez puesta a prueba. Y esa prueba no llegaría con confrontación directa. Llegaría con ofertas suaves, con preguntas bien formuladas, con la tentación de ajustar apenas, para encajar mejor. Sofía respiró hondo y sostuvo la mirada en el fuego. Sabía, con una certeza tranquila, que el verdadero desafío no sería decir que no. Sería saber cuándo decirlo, sin endurecerse y sin ceder. El camino seguía abierto. Y ahora, ya no caminaban solos. El amanecer llegó con una claridad más dura que en días anteriores. No era la luz en sí, sino la forma en que parecía definir cada contorno con mayor precisión. Sofía lo notó apenas abrió los ojos. El entorno seguía siendo el mismo, pero la sensación había cambiado. El lugar ya no era solo un espacio habitado. Empezaba a ser un punto de referencia. Mateo despertó poco después, frotándose los ojos. Hoy se siente distinto, dijo. Sofía asintió. Porque ahora saben que estamos aquí. Furia se encontraba cerca del límite del terreno, observando hacia el camino secundario. No estaba tenso. Tampoco distraído. Era una atención sostenida, como si hubiera aprendido a reconocer la diferencia entre amenaza y expectativa. Julián apareció temprano. Llevaba consigo una herramienta vieja y una expresión más seria de lo habitual. Van a volver, dijo sin rodeos. No hoy quizás. Pero volverán. ¿A preguntar?, preguntó Sofía. A proponer, respondió él. La palabra quedó suspendida. No sonaba peligrosa. Precisamente por eso exigía cuidado. El día comenzó con trabajo simple.
Reparaciones menores, observación del terreno, movimiento de animales sin prisa. Pero Sofía notaba cómo cada gesto ahora tenía una capa adicional de lectura. No porque Julián la evaluara, porque el mundo exterior empezaba a hacerlo. A media mañana, un vehículo se detuvo cerca del camino. No entró. No tocó bocina. Simplemente estuvo allí unos minutos. Sofía lo observó desde lejos. No reconoció a nadie. Tampoco fue reconocida. El vehículo se fue sin que nadie se acercara. Mateo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Eso fue raro. Eso fue intencional, respondió Sofía. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes, pero con una atención más fina. Sofía comenzó a notar algo nuevo dentro de sí, la tentación de anticiparse, de ordenar mejor el espacio, de mostrar eficiencia. Reconoció ese impulso de inmediato. Era un residuo del sistema que había dejado atrás. No actuó sobre él. Por la tarde, Julián se acercó mientras Sofía ajustaba una cerca baja. Cuando la gente empieza a mirar, dijo, espera dos cosas, control o espectáculo. No ofrecemos ninguno de los dos, respondió Sofía. Eso desconcierta. Eso filtra, repitió ella. Julián sonrió apenas. Sí, pero también provoca. Mateo se acercó en ese momento. ¿Por qué alguien querría cambiar lo que funciona?, preguntó. Julián pensó antes de responder. Porque no todos buscan que algo funcione. Algunos buscan que les pertenezca. La frase quedó flotando. Sofía sintió el peso real del episodio 7 en ese instante. Ya no se trataba de adaptarse a un lugar nuevo. Se trataba de sostener una forma cuando otros comienzan a proyectar expectativas sobre ella. No con violencia. Con interés. Furia se movió un poco más cerca del grupo al caer la tarde. No invadió. No se alejó. Su presencia era visible, clara. Sofía comprendió que, inevitablemente, el animal se convertiría en un punto de atracción. Y con él, el vínculo. Mateo se sentó junto a ella mientras observaban el horizonte. ¿Y si nos ofrecen algo bueno?, preguntó. Sofía no respondió de inmediato. Lo bueno también puede desordenar, dijo finalmente. Si no viene alineado con lo que somos. ¿Cómo se sabe? Sofía miró el terreno, el fuego que comenzaba a encenderse, la calma tensa del final del día. Cuando tienes que explicarte demasiado, ya no es para ti. La noche cayó con una presencia distinta. No inquietante. Expectante. Sofía sintió que algo se estaba formando lentamente alrededor de ellos, como una marea que aún no sube del todo. El episodio 7 avanzaba hacia una zona delicada. La del reconocimiento externo sin estructura que lo contenga. No habría confrontación directa. No habría órdenes. Solo propuestas suaves. Intereses bien formulados. La invitación a ajustar un poco. Para encajar mejor en el mundo que observa. Sofía respiró hondo, sosteniendo el silencio como había aprendido a sostener la distancia. Sabía que pronto tendría que decidir no solo qué rechazar, sino cómo rechazarlo, sin endurecerse, y sin perder lo esencial. El fuego crepitó suavemente. Furia permanecía tranquilo. Mateo observaba en silencio. El camino seguía abierto. Pero ahora, cada paso comenzaba a dejar huella. El día no comenzó con señales visibles, pero algo en el aire indicaba que ya no era un día común. Sofía lo percibió incluso antes de levantarse. No era inquietud. Era una atención distinta, como cuando el cuerpo reconoce que algo externo está a punto de entrar en el ritmo que uno ha construido. Mateo despertó poco después, más callado de lo habitual. No preguntó cómo sería el día. Se limitó a observar el terreno, el camino secundario, el horizonte abierto. Furia permanecía cerca del límite, con el cuerpo orientado hacia afuera, sin tensión, pero plenamente atento. Julián apareció temprano. No llevaba herramientas. No iba a trabajar esa mañana. Hoy vienen, dijo simplemente. Sofía asintió. Lo sabía. No preguntó quiénes.
No preguntó para qué. Algunas visitas no necesitan ser explicadas antes de llegar. El vehículo apareció a media mañana. No uno, sino dos. Se detuvieron a una distancia respetuosa. No avanzaron sin permiso. Dos hombres descendieron con calma medida. Sus movimientos no eran bruscos, tampoco espontáneos. Había intención en cada gesto. Julián caminó hasta ellos sin apuro. Sofía permaneció donde estaba. No se escondió. No se adelantó. Mateo se colocó a su lado, en silencio. Las conversaciones comenzaron con palabras neutras. El clima. El estado del camino. El trabajo en la zona. Nada que pudiera ser rechazado. Nada que comprometiera. Luego, inevitablemente, las miradas volvieron hacia Furia. Es un animal poco común, dijo uno de los hombres. Se nota el trabajo. Sofía respondió con calma. Se nota el respeto. El hombre sonrió, como si aceptara el matiz. Justamente por eso estamos aquí. La frase no fue una amenaza. Fue una invitación. Julián miró a Sofía antes de apartarse unos pasos. No era una retirada. Era un reconocimiento de que esa conversación ya no le pertenecía. Tenemos una propuesta, continuó el hombre. No para comprar, para colaborar. Sofía escuchó sin interrumpir. Hay lugares donde un animal así puede marcar diferencia, añadió el otro. Trabajo estable. Buen dinero. Sin exposición innecesaria. Mateo tensó el cuerpo. Sofía lo notó sin mirarlo. ¿Y qué esperan a cambio?, preguntó ella. Ajustes mínimos, respondieron. Nada que no sea razonable. La palabra volvió a aparecer. Ajustes. Siempre la misma. Sofía respiró hondo. ¿Qué tipo de ajustes? El hombre dudó apenas. Presencia controlada. Protocolos claros. Nada improvisado. Sofía entendió de inmediato. No hablaban solo del animal. Hablaban de la forma. Del vínculo. De traducirlo a algo que pudiera ser gestionado. Eso cambiaría todo, dijo. Lo ordenaría, respondieron. El silencio que siguió fue largo. No incómodo. Definitivo. Mateo levantó la mirada. ¿Y si no?, preguntó, sin agresividad. Los hombres lo miraron con sorpresa leve. Entonces no pasa nada, dijo uno. Solo seguimos caminos distintos. Sofía reconoció la verdad parcial de la frase. Nada pasaría de inmediato. Pero algo quedaría marcado. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Claro, respondieron. Pero no demasiado. Las oportunidades también esperan, hasta cierto punto. Los hombres se despidieron sin insistir. Volvieron a los vehículos y se alejaron con la misma calma con la que habían llegado. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Mateo exhaló. Sonó bien, dijo. Y eso es lo que da miedo. Sofía asintió. Exacto. Julián se acercó. No todos los sí se dicen con la boca, dijo. Algunos se dicen aceptando el marco. Y algunos no, respondió Sofía, se dicen quedándose quieto. El resto del día transcurrió con una densidad nueva. Sofía sentía el peso real de la propuesta, no por lo que ofrecía, sino por lo que exigía sin decirlo. No era traición. Era dilución. Furia permanecía tranquilo, ajeno a las palabras, pero no al clima. Su forma de estar seguía siendo la misma. Presente. Clara. Sin negociación. Al caer la tarde, Sofía se sentó sola, mirando el horizonte. No buscaba respuestas inmediatas. Sabía que el episodio 7 había llegado a su punto central, no el rechazo frontal, sino la elección consciente frente a una oferta bien construida. Mateo se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer?, Sofía tardó en responder. Voy a escuchar lo que no dijeron, dijo finalmente. La noche cayó con una calma expectante. El fuego se encendió como siempre, pero esta vez iluminaba algo distinto, la certeza de que la coherencia, cuando es visible, siempre atrae intentos de apropiación.
El camino seguía abierto. Pero ahora, ya no se trataba solo de caminar. Se trataba de decidir desde dónde. ¿Y para quién? La noche no trajo respuestas inmediatas. Trajo silencio. Y en ese silencio, Sofía comprendió que no todo cierre necesita una conclusión explícita. Algunas decisiones comienzan a definirse precisamente cuando uno deja de empujarlas. El fuego ardía bajo, estable, sin llamar la atención. Mateo dormía a pocos pasos, con el cuerpo recogido y la respiración tranquila. Furia permanecía de pie, apenas recortado por la luz, como una sombra sólida que no se movía aunque el mundo alrededor pareciera hacerlo. Sofía observó el fuego durante largo tiempo. No repasaba la propuesta una y otra vez. Eso ya lo había hecho. Ahora escuchaba otra cosa, la forma en que su cuerpo reaccionaba cuando pensaba en aceptar. La leve tensión en el pecho. El impulso de anticipar cambios. La necesidad de explicar lo que aún no había ocurrido. Esa reacción le decía más que cualquier argumento racional. Se levantó despacio y caminó unos pasos, alejándose del fuego. El terreno estaba quieto. No había viento. No había sonidos lejanos de vehículos. Solo la noche abierta y la sensación de estar, por primera vez en mucho tiempo, fuera de un marco que exigiera una respuesta rápida. Pensó en el camino recorrido desde que habían salido del recinto. En la libertad inicial, en la calma aprendida, en la forma en que el lugar había permitido que cada uno encontrara su ritmo sin empujes. Pensó también en cómo esa coherencia, inevitablemente, había empezado a llamar la atención. Comprendió algo esencial. No era el mundo el que había cambiado. Era su posición dentro de él. Furia se movió apenas, dando un paso corto, como si también estuviera ajustando algo interno. Sofía se detuvo frente a él. No cruzó el espacio. No buscó contacto. Lo miró con una atención tranquila. No es sobre ir o quedarse, dijo en voz baja. Es sobre no dividirnos. El animal no respondió, pero su quietud era suficiente. Sofía regresó al fuego y se sentó. No tomó una decisión formal. No hacía falta. Algunas elecciones se confirman primero en la manera en que uno se dispone al día siguiente. La madrugada avanzó lentamente. El cielo comenzó a aclararse en el horizonte, sin apuro. Sofía permaneció despierta hasta que la primera luz tocó el terreno. No sentía cansancio. Sentía claridad. Mateo despertó poco después y se sentó a su lado. ¿Pensaste mucho?, preguntó. Lo suficiente, respondió Sofía. ¿Y? Sofía miró el paisaje que comenzaba a revelarse con el amanecer. Entendí algo, dijo. No todo lo que ofrece estabilidad cuida lo que somos. Mateo asintió, sin pedir más. Julián apareció desde la casa cuando el sol ya estaba visible. No preguntó nada. Se limitó a observarlos, como había hecho desde el primer día. Hoy el trabajo es el mismo, dijo. Nada cambia por ahora. Eso está bien, respondió Sofía. El día comenzó sin ceremonias. Los animales se movieron con naturalidad. El terreno volvió a mostrar su lógica tranquila. Pero algo era distinto. Sofía ya no sentía que estaba siendo puesta a prueba por el lugar. Ahora sabía que la prueba vendría de otro lado. Al mediodía, mientras reparaban una valla baja, Julián habló sin mirarla directamente. A veces, decir que no cierra puertas, dijo. Solo cambia quien queda del otro lado. Sofía entendió el mensaje. Y a veces decir que sí, respondió, cambia quien queda de este. Julián asintió. Furia pasó cerca de ellos, con paso firme, sin desviarse. Su presencia seguía siendo la misma. No más dócil. No más salvaje. Simplemente coherente. Al caer la tarde, Sofía se detuvo un momento a observar el horizonte. Sabía que la propuesta no desaparecería por completo. Tal vez volvería, con otras palabras, con otros rostros, con más insistencia. El mundo no suelta fácilmente lo que considera valioso. Pero también sabía algo más. No todo lo valioso necesita ser tomado. Algunas cosas solo necesitan ser respetadas.
Desde lejos. Mateo se acercó y se apoyó contra ella. ¿Seguimos aquí?, preguntó. Sofía respiró hondo. Seguimos como somos, dijo. Eso es lo único seguro. El sol descendía lentamente. El episodio 7 llegaba a su fin sin una respuesta declarada, sin una decisión anunciada en voz alta. Pero con algo más sólido que cualquier acuerdo. Una postura interna sostenida sin ruido. Sofía comprendió que el siguiente tramo del camino no sería sobre rechazar ofertas, sino sobre enfrentar las consecuencias de haber sido vista y no haber cambiado. El episodio 7 se cerraba así. No con un portazo. No con una aceptación. Sino con una quietud firme. Capaz de sostenerse incluso cuando el mundo comienza a acercarse. Demasiado. No todo termina cuando se dice que no. A veces, es ahí donde empieza lo más difícil. Sofía eligió permanecer fiel. Cuando el mundo comenzó a acercarse con ofertas suaves. Y palabras bien construidas. En el episodio 8. Las decisiones internas empezarán a tener consecuencias externas. Las miradas ya no serán curiosas. Serán insistentes. Y sostener la coherencia exigirá un precio que aún no ha sido revelado. Si esta historia te acompaña, suscríbete al canal y activa la campana para no perder el próximo capítulo de La Niña y el Toro. Nos vemos la próxima semana.